Hola a todos y a todas, ya estamos de vuelta con el capítulo 3 de Gálatas. Un Dios que promete. Sí, en este capítulo 3 vamos a ver a un Pablo que sigue mostrando argumentos muy sólidos y coherentes para enseñarle a estos Gálatas, pero también a ti y a mí que estamos viendo este vídeo, que es a través de la fe, señoras y señores, que una persona puede tener una relación con Dios y no por las obras. Esa es la idea que Pablo va a darle vueltas todo el rato en Gálatas. Entonces, Pablo empieza en los versículos del 1 al 5 con un tono un poquito fuerte y tajante. Y va a decir lo siguiente. En el 1, Gálatas 3:1 va a decir: «Hay Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado para no obedecer a la verdad?». Otra versión dice Gálatas ineptos o torpes. Por eso viene el título de esta carta, una carta para torpes. Entonces Pablo les está diciendo que los Gálatas están siendo torpes, ineptos. ¿Por qué? Porque están permitiendo que cualquier persona venga y les convenzcan con argumentos de que el sacrificio de Cristo en la cruz no ha sido suficiente. Están locos. Entonces, esa gente le está haciendo creer a los Gálatas que necesitan hacer más para recibir el Espíritu Santo. Pero Pablo declara que recibimos al Espíritu Santo, señoras y señores, no por nuestros esfuerzos, sino por oír con fe y creer en Cristo Jesús. ¡Ay! Entonces, asimismo, Pablo continúa y para aterrizar mejor la idea de que es por fe y no por obras, va a mostrar la vida de Abraham. Va a coger el ejemplo de Abraham para reiterar que es a través de la fe, señores, y no por la ley que somos salvos. Confiar en Cristo es incompatible con estar dependiendo de las obras de la ley, como un medio para recibir el Espíritu Santo o para ser justificado por Dios. ¿Estamos locos? En el verso 6, Pablo va a decir algo muy importante y va a coger el ejemplo de Abraham. Va a decir esto. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Y en Génesis 12:3, Dios bendice a Abraham diciéndole que todas las familias de la tierra serán benditas en él. Este hombre, llamado Abraham, Dios lo escoge y dice la Biblia que a Dios le agrada a Abraham. Y además dice que fue justificado. Mi pregunta es, ¿en qué a Dios le agradó a Abraham? ¿En cumplir las obras de la ley? Te aseguro que no. ¿Por qué? Porque la ley en la época de Abraham ni siquiera existía. Porque la ley fue dada a Moisés 430 años después. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios de Abraham? Lo que le agrada a Dios de Abraham fue creer en la palabra que Dios le dio y en sus promesas. Un acto de fe. Por lo tanto, Pablo nos enseña que no son aquellos que quieren conseguir méritos a través de la ley los que van a heredar esta promesa de Abraham, sino cualquier persona que suscribe e imita el mismo acto de fe que tuvo Abraham, como lo dice en el verso 6. Esto demuestra que los Gálatas un día empezaron a abrazar el Evangelio por fe, pero ahora se han desviado un poquillo. Entonces Pablo por eso le dice: ¿cómo vais, chavales, a volver atrás al legalismo? ¿Dónde vais? A continuación, en los versos siguientes, del 10 al 14, Pablo va a poner a sus oponentes en un rincón sin salida. Nos va a mostrar que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, como lo dice en Deuteronomio 27:26. Va a comenzar a nombrar un montón a Deuteronomio. Es decir, aquellos que por la ley tratan de llegar a una relación con Dios, en realidad están tomando la decisión de vivir por maldición, porque nadie puede cumplir la ley a rajatabla. Por lo tanto, vas a ser un maldito. Punto y pelota. Por otra parte, Pablo menciona y apela a Habacuc 2:4 para enseñarnos que la única manera de llegar a esa relación saludable con Dios es mediante el camino de la fe, como lo hizo Abraham. El justo por la fe vivirá. Eso dice Habacuc 2:4. Entonces, Pablo en estos versículos hace una invitación a que escojamos el camino de la fe en vez del camino del legalismo. No obstante, Pablo va a reiterar que la elección lógica es abandonar el legalismo y aventurarse en el camino de la fe, de creer y confiar en el amor de Dios, que es más grande que lo que yo pueda prometerle a Dios o lo que yo pueda hacer por Dios. Entonces Pablo va a concluir esta idea anunciándonos que es por la fe que recibimos la promesa del Espíritu Santo, ya que Cristo lo pagó todo en la cruz, en ese madero, como habla de Deuteronomio 21:23. Y dice en el verso 13 algo muy importante. Acompáñame. Dice en el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros. Paréntesis.
pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para resumir esta parte, el propósito de Pablo en estos versos es este. Era mostrar la superioridad de la gracia sobre la ley, ya que la ley no empezó a existir hasta el tiempo de Moisés, como te decía antes, 430 años después de Abraham. Entonces aquí hay un énfasis fuerte, que es por la fe que me conecto con Dios, como lo hizo Abraham. Por último, en los últimos versículos del 19 hasta el final del capítulo 3, Pablo escribirá una de las cosas más revolucionarias y sorprendentes del Evangelio. Pablo va a mostrarnos qué función tiene la ley entonces. Si la gracia es superior a la ley, ¿qué función tiene la ley? Entonces Pablo va a enseñarnos y va a declarar dos funciones o dos ideas. La primera, que Pablo dice que la ley se introdujo, como bien escribe él, por causa de las transgresiones. Es decir, la ley vino a definir el pecado, pero no puede erradicarlo ni acabar con él, ya que no se puede condenar a una persona por hacer algo que no esté prohibido. Tiene que haber algo que lo prohíba. Entonces, eso nos lleva a una segunda función, que en realidad sería como una pregunta. Y la pregunta sería la siguiente: ¿es entonces la ley contraria a la gracia? Pablo contesta que no. Y expresa que la función de la ley, o el camino que impulsa la ley, es en realidad conducir a todos ¿a qué? A la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque demuestra que nosotros somos insuficientes para llegar a Dios. No puedo llegar a Dios por mis propias obras. Es decir, que alguien trate de llegar a encontrar el favor de Dios por medio de la ley, un día se va a cansar y se dará cuenta que no puede. Y se verá impulsado a que lo único que sí puede hacer es aceptar la gracia de Dios, que lo ha demostrado en la cruz del Calvario. Para ir acabando, en los versículos del 27 al 29, Pablo hará la primera declaración de igualdad de toda la humanidad y de toda la historia, porque va a decir que en Cristo no hay clases, ni nacionalidades, ni estados, sino que somos uno en Cristo. Es decir, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre, pero todo es por la fe que nos volvemos hijos de Dios y formamos parte de esa gran familia. Por lo cual, la idea central de este capítulo es que debemos aprender que es mejor depender de la gracia de un Dios que no muta, que no cambia, que depender de mis propios esfuerzos desesperados y que son débiles. Para finalizar, todo esto y mucho más hemos podido aprender y conocer en este capítulo 3 de Gálatas. Un capítulo lleno de carácter y de mucha reflexión, para que al final volvamos a recordar algo muy importante y esencial, que todo es gracias a Jesús de Nazaret. Recuerda, conoce el texto, conecta con el texto y comunica a otros del texto. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta carta para torpes. ¡Chao!